Hola, buenas tardes, alumnos. Vamos a comenzar con una semana más de clase. Vamos a trabajar ahorita con estadística y vamos a continuar con los temas que propiamente son los temas de eh, medidas de dispersión, que ya están en pantalla. Recuerden que hemos venido trabajando fuerte en estadística descriptiva. Empezamos dando el concepto de qué es estadística, cuáles son sus características, los dos tipos de estadísticas que hay, revisamos algunos conceptos. De ahí empezamos a trabajar ya con ejercicios, que fue el tema dar cómo aprendimos a cómo crear las tablas de frecuencia y cómo ordenarlas y cómo presentarlas para su eh, toma de decisiones. Y la semana pasada revisamos todo lo que tiene que ver con las medidas de tendencia central. Esas medidas de tendencia central, pues es la media, la mediana y la moda. Las estudiamos en datos agrupados y en datos no agrupados. Y después de estudiar las medidas de tendencia central y para qué nos sirven, como estuvimos estudiando la semana pasada, pues vemos que nos sirven para eh, tomar decisiones en base a los datos que obtenemos. Acuérdense, recolectamos los datos de lo que vayamos a investigar, de la población a la que ya vamos a investigar, la muestra, y los vamos a agrupar en estas tablas de frecuencia. Hemos platicado que las tablas de frecuencia pueden ser simples o en intervalos, en orden, ¿no? Ya que las tenemos en las tablas de frecuencia, podemos calcular su frecuencia acumulada, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada, que son todos esos ejercicios que tú has dicho, ¿no? Que acuérdate que la clave es que la frecuencia es el número de veces que se repite un dato. Eso es muy importante porque nos arroja mucha información. De ahí construimos y ordenamos los datos de manera simple o de manera en intervalos. Después de ahí, también estudiamos que a ese número de datos, si vamos a tomarlos desde la tabla de frecuencia simple, podemos sacarle media, mediana y moda a esos datos desde de una forma simple, o podemos tomar nuestra tabla de frecuencias en datos agrupados, en intervalos, y desde ahí con otra metodología ya con fórmulas más elaboradas, podemos sacar la mediana, la moda y la media. Y bueno, eso ustedes ya lo han estado haciendo en sus casas. Y bueno, pues esta semana vamos a ver las medidas de dispersión, que son después de las medidas de tendencia central. Las medidas de dispersión, como leen en sus pantallas, son también llamadas medidas de variabilidad y muestran la variabilidad de una distribución, indicando por medio de un número si las diferentes puntuaciones de una variable están muy alejadas de la media. Cuanto mayor sea ese valor, mayor será la variabilidad y cuanto menor sea, más homogénea será a la media. Así se sabe si todos los casos son parecidos o varían mucho entre ellos. Las medidas de dispersión nos informan sobre cuánto se alejan del centro los valores de distribución. Es muy importante, pero ojo, no podemos calcular medidas de dispersión si no antes calculamos medidas de tendencia central, sobre todo la media. La media, como lo van a hacer en ejercicios en casa, la necesitamos para poder calcular las medidas de dispersión. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Las medidas de tendencia central son todos como dice su nombre, tendencia central, ¿no? La media, pues es el promedio de datos, ¿no? La mediana es el dato, ¿te acuerdas que lo vimos? El dato, los datos que están en el centro. Y la moda es el dato que se repite o los datos que se repiten más, ¿no? Y todo eso nos dan un centro o unas medidas que nos indican como una centralidad, ¿no? De esa población. Ahora las de dispersión nos van a ayudar a ver qué datos de esa misma población están muy alejados de esa media, de esas medidas de tendencia central, de la mediana, de la moda y de la media, y sobre todo de la media, como te decía, qué tan alejadas están, ¿no? De estos datos de tendencia central. Entonces, por medio de ella podemos ver, porque nos podemos encontrar que haya datos muy cercanos al promedio, que es la media,
y habrá datos que de repente se disparen y estén muy lejos de eso, ¿no? Entonces, también es importante ver qué datos, para eso nos sirven las medidas de dispersión, qué, pues, qué parte de esa población que estamos estudiando, ya sabes que puede ser personas, animales, cosas, todo aquello que sea sujeto de investigación, eh, se aleja de lo que pareciera ser promedio. Acuérdate que es como, y las medidas de tendencias centrales son esos, es como que lo que generalmente está pasando, lo que normalmente sucede, ¿no? En estar, pues decimos, no, el promedio de los alumnos de secundaria es de tanto, ¿no? O sea, eso es como lo común, o sea, lo que se refiere a las medidas de tendencia central, ¿no? Es como lo que se viene presentando a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, quiere decir que si un chavo, por ejemplo, de secundaria, no lo sé, estoy diciendo datos, si la media, el promedio de calificaciones de matemáticas de segundo de secundaria es 7, pues está padre, ¿no? O sea, en el sentido de que obtenemos ese dato, ya sabemos que eso es el promedio general de todos los alumnos. Entonces, las medidas de dispersión nos va a ayudar a ubicar cuando alguien se dispare, por ejemplo, que saque un 10, ¿no? Está muy lejos de esa medida de tendencia central, está muy lejos del promedio. Entonces, esa persona son las personas, por medio de este trabajo, es que podemos ubicar a esas personas. Entonces decimos, no, ¿sabes qué? Mira, este es de 10, entonces lo perfectamente podemos ubicar a esa persona, a ese alumno. O también el otro caso, ¿no? Que sería muy drástico, que sea una persona que se aleja del 7, pero pues, para mal, ¿no? Que anda sacando 2 o 1 de calificación, también es importante ver para poderlo apoyar. Entonces, por eso son importantes las medidas de dispersión, porque en las medidas de tendencia central lo que nos arroja son los puntos medios, los promedios, la mediana, los valores centrales de una población. Las medidas de dispersión nos van a platicar cuánto se aleja esos ciertos personajes o ciertas cosas de esa población de estudio, cuánto se aleja de estos valores centrales. ¿Vale? Entonces, eso es la importancia de las medidas de dispersión. Vemos que la dispersión hace referencia a la forma en que se dispersan o alejan las puntuaciones de una distribución o lista de puntajes, ¿no? Entonces, ahí la media, este grupo de personas, su promedio es de 8.5 años. Tú puedes ver en las tablas que tenemos gente de 12 años, ¿no? Que es como la parte que más se aleja, ¿no? Si hay una 9, 10, 11, 12, o sea, sí, hay una dispersión interesante, porque si tenemos un promedio de 8.5 años, estamos diciendo que tenemos 3.5 años de esa dispersión, ¿no? Ahora vamos a ver que las medidas de dispersión hay varias, entre ellas está la medida de dispersión absoluta. Entre estas medidas de dispersión absolutas vamos a encontrar el rango, que ese ya lo calculaste cuando hiciste tabla de frecuencia en intervalos, tú ya usaste el rango, ¿no? Es lo mismo, ¿no? El rango, está la desviación media, la desviación estándar o típica y la varianza, y las medidas de dispersión relativa es el coeficiente de variación. En los ejercicios que yo te pongo, con el video correspondiente, tú vas a aprender a resolver y calcular cada una de estas. La verdad que son procedimientos más cortos que los que seguramente hiciste con la mediana y la moda para poder calcularlos, ¿no? Porque sí es, y la media, ¿no? Las medias de tendencia central, estas son más pequeñas. A manera de conceptual, vamos a ver que el rango es la diferencia entre el mayor y el menor de los datos de una distribución estadística. Eso ya lo calculaste, un dato menor menos el mayor menos el menor. Características del rango: solo se suministra información de los extremos de la variable, informa sobre la distancia entre el dato mínimo y el máximo, y se limita su uso a una información inicial, tal cual para hacer la tabla de frecuencias en datos agrupados. La desviación media es la diferencia entre cada valor de la variable estadística y la media aritmética. Eso es importante. Entonces, la desviación media es la diferencia, cuán diferencia hay entre la variable estadística que estamos estudiando y la media aritmética, ¿no? De esas mismas variables estadísticas que estamos estudiando, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Entonces, obviamente hay una desviación que nos debe indicar esta diferencia entre estas ambas características. Para la desviación media vamos a tener tres premisas importantes, y todas las observaciones se usan en cálculo.
en el cálculo, perdón, no tiene la influencia debido a los valores altos y bajos. Es poco difícil de trabajar con valores absolutos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado a la hora de utilizar cada una de estas desviaciones o de estas medidas de dispersión. Hay que saber cuándo sí nos va a ayudar o no, ¿no? Si tú lo que estás buscando en esa población, en esa muestra que estás estudiando, es conocer cuál es la diferencia entre tu variable estadística y la media de esta variable, entonces perfectamente puedes usar la desviación media. En segundo lugar, encontramos la varianza, que la varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a la media de una distribución estadística. Es decir, es la media aritmética no es otra cosa que el cuadrado de las desviaciones, para que no te confundas mucho, ¿no? Como te digo, ya en los ejercicios y los videos tú los vas a lograr hacer, ¿no? De hecho, se calcula de una manera muy sencilla. La varianza es la medida de dispersión cuadrática óptima por ser la menor de todas. Si a todos los valores de la variable se le suma una constante, la variable no se modifica. Si todos los valores de la variable se multiplican por una constante, la varianza quedará multiplicada por el cuadrado de dicha constante. Entonces, simplemente es calcular el cuadrado de las desviaciones. Para eso nos sirve la fórmula de la varianza. Acuérdate que todos estos estamos estudiando. Obviamente, cuando tú haces un cálculo al cuadrado, pues se va a multiplicar, ¿no? Pero ese es el chiste, porque acuérdate que todo tiene que ver con la media, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos es estudiar estos datos que se alejan de la media aritmética de la población que estamos estudiando, ¿no? Por eso tú tienes que escoger bien en qué momento te conviene o en qué momento te es más factible para tu motivo de estudio, tu objeto de estudio, usar la desviación media o la varianza. Depende de qué tanto quieres ver la dispersión de datos. Y está en tercer lugar, la desviación típica, que no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza, la más sencilla de calcular, la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de las puntuaciones de la desviación. ¿Vale? Entonces, aquí simplemente la desviación típica o la estándar, como dice su nombre, pues es la más común o más fácil de calcular. Pues simple y sencillamente le sacas la raíz cuadrada a tu varianza y ya, listo, la obtienes, ¿no? Como consecuencia de considerar desviaciones cuadráticas, pone mayor énfasis en las desviaciones extremas que en las demás desviaciones, es lo que te digo. O sea, aquí que nos lleva a calcular ya cuando tenemos una desviación muy alejada de la media aritmética, ¿no? Por ejemplo, ahora que cursamos todo el tiempo del COVID, seguramente hubo muchos datos estadísticos, ¿no? Y era muy interesante porque digo, no tengo los estudios a la mano, pero quiero imaginarme que había una media, ¿no? En cierta población de cómo afectaba el COVID a las personas, ¿no? Pensemos en personas arriba de 65 años, ¿no? Pero muchas veces, aunque hay un promedio, aunque hay una característica constante en ese grupo, que cae en la mediana, en la moda o en la media, que medias de tendencia central, siempre va a haber una desviación, o sea, una dispersión muy grande. Por eso usamos estas medidas, que es lo que yo te comentaba, ¿no? Que por ahí podemos decir, bueno, lo típico o lo normal sería que la población de esta edad se dispararan más enfermedades ya degenerativas que ellos traían, ¿no? Pero de repente por ahí te sale que un chavo de 25 años presenta los mismos síntomas que estos, ¿no? Y no es común, entonces hay una dispersión. Entonces, por ejemplo, aquí la desviación estándar o típica hace mucho más observaciones en esos extremos que se alejan demasiado de la media aritmética, ¿no? Entonces, te digo, yo estoy seguro que los médicos y los infectólogos y todas las personas involucradas estuvieron haciendo mucha estadística al respecto, ¿no? Y bueno, pues aquí ya están las fórmulas, para poder calcular cada una de ellas. Como te comenté, en la plataforma tú ya tienes, tanto las fórmulas, tu formulario, tienes videos donde están ejemplos, donde tú puedes, es- pausarlos todo momento y ir haciendo tus tareas que te he asignado. Y si de todos modos cualquier duda tienes alguna duda de cómo resolverlos, me puedes mandar un WhatsApp y nos abrimos un tiempo para revisarlo juntos, ¿vale? Entonces, acuérdense de estar haciendo las tareas constantemente porque después dejan todo para el último y ya luego no terminan los ejercicios
Pues me despido, chicos, de la materia de estadística y me quedo con los de economía para seguir con nuestros temas de esta materia. Y bueno, ya hemos platicado, chicos, sobre que hemos dado la definición de economía, hemos platicado los tipos bueno, las ramas con las que se relaciona la economía y cómo resuelve las tres preguntas básicas, ¿no? ¿Qué producir? ¿Por qué producir? ¿Y cuándo lo produzco? ¿Para quién lo produzco? Y revisamos quiénes son los actores económicos, qué es un sistema económico, también vimos eso, y hoy vamos a ver los tipos de sistemas económicos que tenemos, ¿no? Acuérdense que a lo largo de la historia, ahora sí que de la humanidad, pues hemos tenido diferentes etapas, ¿no? Y obviamente todo esto ha ido cambiando conforme las tecnologías van aumentando, ¿no? Entonces, hemos tenido diferentes etapas y modos de producir. No producimos hoy igual que como producíamos en los 80s o en los 70s. Y vamos a revisar un poquito más sobre los modos de producción el día de hoy. Los modos de producción son la forma en que las sociedades humanas se organizan para producir, distribuir y consumir los bienes que satisfacen sus necesidades, ¿no? Entonces, hoy tú tienes que aprender y dar lectura de ver cómo las personas están organizando, cómo se organizan las empresas, con el único fin de satisfacer las necesidades que nosotros tenemos. Para eso existe la economía, ya lo hemos platicado mucho. La economía es la ciencia que va a ver de qué forma voy a satisfacer las necesidades de una sociedad que, por cierto, no tiene llenadera, lo hemos platicado por así decirlo, sus necesidades son totalmente ilimitadas y hemos dicho que el problema es que los recursos son limitados, ¿no? Entonces, eso es el tema que busca resolver la economía. Ahora, ya que lo entiende, pues es cómo lo produzco, qué produzco, acuérdate cómo lo produzco y cómo hago que le llegue a la gente, ¿no? Para quién está produciendo esto, para satisfacer esas necesidades. Eh, el primer modo de producción que conocemos se llama comunidad primitiva. Es la primera forma económica en que el hombre se organizó para satisfacer sus necesidades. Sus principales características son que los bienes que produce se consumen casi inmediatamente. No se producen excedentes económicos, no hay explotación ni clases sociales, además de que la división del trabajo se da en forma natural o social. Pues muy sencillo, tendríamos que regresar al tiempo de la prehistoria, chicos, ¿no? Este es incluso antes de la edad antigua, por eso es el tiempo de la prehistoria, en el que pues las comunidades primitivas, pues realmente, pues generalmente el hombre andaba solo, y de repente se encontraban como con personas, empezaban a interactuar y acuérdate que ellos vivían de la caza, ¿no? De lo que podían tomar de la naturaleza. Y obviamente, pues todo lo que producían estas comunidades, pues era para consumo personal. En realidad, no había un tema de intercambio comercial, ¿no? Nada, 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 nada de ese tema. Simplemente lo que producían, lo que generaban, era por la necesidad misma de vestir, ¿no? De la necesidad misma de comer, pero obviamente pues todos eran iguales, no existía ni las clases sociales ni existía ahorita como el tema de el jefe, los empleados, no, nada que ver eso, simple y sencillamente se unían con el fin de poder llevar a cabo la satisfacción de sus necesidades, ¿no? Luego el esclavismo pasó a ser el esclavismo y el esclavismo pues es un tema que aparece y se desarrolla. En el esclavismo aparece y se desarrolla la propiedad privada de los medios de producción. Esto genera dos clases sociales, esclavos y esclavistas, con lo que las relaciones sociales de producción son esclavistas. En este periodo también aparece y se desarrolla la moneda. Entonces recorremos que el ser humano pues fue avanzando, ¿no? Y de estas comunidades primitivas, pues obviamente, acuérdate que eran unas sociedades nómadas que andaban de un lado para otro, y después de esto pues ya vinieron a, a ser sedentarios, donde se establecieron cerca de ríos y fomentaron la agricultura
y ganadería, etcétera. Obviamente, acuérdate que todo ha venido con una evolución de los aparatos que ellos fueron, el hombre fue desarrollando con el paso del tiempo. Entonces, bueno, aquí ya tenemos un escenario donde pues ya están asentados en comunidades y bueno, pues como siempre, ¿no? Los dueños de los medios de producción, pues esclavizan a las personas que no son dueños, sino que trabajan para ellos. Todo esto, pues para que te ubiques, fue en el periodo de la Edad Antigua. Cuando hablamos del esclavismo, pues lo podemos ver más, para que tengas una idea, en la época de de los hebreos, de los fenicios, de los egipcios, ¿vale? De los mesopotamios, de Babilonia, todo esto, que ya te digo, ya eran incluso reinos bien establecidos, ¿no? No podemos hablar que de países, porque en ese tiempo no se hablaba de Estado-nación, pero pues sí eran ya civilizaciones muy bien establecidas, con un idioma, con una cultura, en un territorio, y bueno, ya con una economía más desarrollada, pues practicó el esclavismo. Después de esto, después de la caída del Imperio Romano, acuérdate que fue como un control total, ¿no? De Roma. Fue y es que surge el feudalismo, que es durante la Edad Media, ¿no? El esclavismo se desintegra por dos causas básicas: la invasión de Roma, los principales esclavistas, y la intensa lucha de clases. Entonces surge el feudalismo, que se reconoce por el surgimiento de nuevas clases sociales, el señor feudal y el siervo. Ahora los señores feudales, que siguen siendo dueños de los medios de producción, cobran una renta a los siervos, que solo son dueños de los instrumentos de labranza. En realidad, cambia de nombre porque cambia de historia, ¿no? Pasan todas estas civilizaciones, la hebrea, la egipcia, con la culminación, las grandes, la gran civilización griega, acuérdate que le aportó tanto a la humanidad en conocimientos, así como los hebreos, como los chinos, ¿no? Que en este tiempo fueron como caminando juntos, que se le conoce el periodo de la Edad Antigua, y culmina después de los griegos, los romanos desarrollan todavía más esa cultura, desarrollan más la ciencia y obviamente generan pues el primer gran imperio, ¿no? A nivel mundial, pues dueños casi de Asia, de Europa, que era el mundo conocido en aquella época y domina, ¿no? Pero pues tú sabes que en Roma, pues por supuesto que existían los esclavos y durante todo el tiempo de la Edad Antigua, en estas civilizaciones, pues siempre ha habido como hasta hoy jóvenes, nada más que hoy pues le ponen otros nombres, ¿no? Y se busca un trato más equitativo, pero pues siempre el que es dueño de los medios de producción, siempre el que tiene la tierra en ese tiempo, el que tiene la mina, el que tiene los recursos, pues es el que da el trabajo y la gente que trabaja para él pues terminan siendo sus esclavos, ¿no? Como te digo, avanza el Imperio Romano, cae el Imperio Romano, comienza la Edad Media y en la Edad Media surge el sistema feudal como sistema económico, donde los dueños de los medios de producción pues siguen siendo los dueños de los medios de producción y ahora pues, se les llama siervos, ¿no? Entonces, lo que hacen ahora es que el señor feudal prestaba sus tierras, rentaba sus tierras, el siervo las trabajaba y le daba una lana a su señor feudal y él simplemente era dueño de los instrumentos con los que él trabajaba y obviamente con lo que él producía. Entonces, así es como funcionaba ahí, ¿no? Recuerda que en la Edad Media, pues, lo que realmente detonaba era el, las clases dominantes eran pues toda la parte de los señores feudales, el clero, el ejército, ¿no? Pero pues toda la demás sociedad pues caía en un tema de siervos, de esclavos, ¿no? Después de ahí, pues viene el fin de la Edad Media con el descubrimiento de América, con la Reforma Protestante, y pues, se empieza, acuérdate que empieza el siglo de las luces, la Revolución Francesa, también las aportaciones inglesas de los ingleses, empieza la Revolución Industrial, y con todo eso surge lo que conocemos como el capitalismo.
El feudalismo se presenta una serie de cambios a través de la Edad Media, del siglo V al siglo XV, que sustituirían la estructura hasta convertirla en el actual sistema capitalista. Algunos de los cambios que le dieron entrada al capitalismo fue el crecimiento de la producción, el desarrollo del comercio y los mercados, los conocimientos y descubrimientos geográficos de nuevas regiones, que lo que te decía, descubrimiento de América, ¿no? Este, entonces, pues aquí vamos a una transición a un nuevo sistema económico. Es importante que tú puedas irlo viendo porque hasta ahorita, acuérdate que hasta el siglo XVI surge el concepto de Estado-Nación y es cuando los estados, o sea, el mundo entero empieza a ponerse de acuerdo para repartirse territorios y establecer límites y fronteras donde cada país establecía su soberanía, ¿no? En este territorio es mi soberanía. Hasta ahorita no, todo era guerra. O sea, eso es lo impresionante que tienes que ver, ¿no? Todo el desarrollo del sistema económico se basaba en guerras, ¿no? En la Edad Antigua, con las civilizaciones que hemos platicado, todas estas civilizaciones todo el tiempo, casi todo el tiempo estaban en guerra, porque era como expandirse ellos y entonces expandían territorio, expandían sus culturas, sus costumbres y esclavizaban a otros pueblos y entonces se hacían poderosos, ¿no? Entonces, todo el tiempo, por eso había mucha esclavitud, ¿no? Entonces, todo el tiempo, este, se trata de eso, ¿no? O sea, de un expansionismo de guerra tras guerra, y hasta que, te digo, combinamos con Roma, que es el imperio más grande que ha conocido, bueno, que conoció en ese tiempo el mundo, y pues, los romanos eran, pues Roma era archimillonaria, ¿no? Entonces, pero pues ¿qué hacía Roma, chicos? Pues que iba conquistando otros pueblos, ¿no? Hasta que cae por cuestiones de pues naturales, y ahorita no tenemos tiempo de platicar toda esa historia, pero pues cae el Imperio Romano como todo imperio debe de culminar y le da entrada a la, a la Edad Media, ¿no? Y obviamente, muy sencillo. ¿Por qué tenía el Imperio Romano? Porque como siempre, así como estilo Star Wars, siempre hay un grupo de rebeldes, ¿no? Que no están de acuerdo con ese imperio, se levantan y pues, fueron ganando territorio, ¿no? Pero les digo, es un tema de historia más profundo. Entonces, que no es nuestro tema, nada más lo que quiero es que ustedes visualicen que en un mundo siempre en constante invasiones y peleas, cómo es que se fue al interior de eso desarrollando esto, ¿no? Pues empezamos con un comunismo primitivo, con una sociedad primitiva que producían para ellos, ¿no? Un sistema primitivo para ellos, después el esclavismo que duró mucho tiempo por la situación que te platico justamente, y luego cuando termina el Imperio Romano ante el feudalismo con los señores feudales, pero pues termina siendo lo mismo, porque hasta ese momento no había un Estado-nación como tal. Ya había así territorios y los pueblos, te digo, generaban sus límites y a través de puras guerras pues se iban expandiendo, ¿no? Y ya es cuando llega el capitalismo que ya empieza a evolucionar más la sociedad llegamos a este punto. El otro cambio importante fue el de la manufactura hecho a mano para producción maquinista de etapa llamada la Revolución Industrial. Terminando la Edad Media con el descubrimiento de América, la Reforma Protestante, donde le quita el poder, la Iglesia Católica pierde el poder que tenía totalitario durante la Edad Media. Entonces regresa, acuérdate, el conocimiento, se empieza a generar conocimiento ya no solamente para el clero y para las altas clases sociales, sino regresa el conocimiento, regresa el estudio a toda la población. Y bueno, entonces evidentemente empezamos a generar otro estilo de conocimiento, de aportaciones, surgen los Montesquieu, Voltaire, todos estos filósofos, ¿verdad? Y obviamente pues surgen inventores, ¿no? Y entonces entre eso pues fue la revolución industrial que pasó de producir todo con la mano a una evolución en la tecnología y poder producir a grandes cantidades y no una producción en masa y no individual. Algunas características del capitalismo es que la propiedad privada y de los medios, la propiedad privada de los medios de producción que vienen desde el esclavismo, las clases sociales se conforman en burguesía y proletariado.
Esta última vende su fuerza de trabajo a los propietarios de los medios de producción, los burgueses. Entonces, chicos, pues seguimos en lo mismo, ¿no? Hoy por hoy, la mayoría de los países son capitalistas, nada más que ya no usamos estas palabras. Los burgueses, pues son las personas que son dueños de las empresas, de los medios de producción. Y el proletariado, pues vendemos nuestra fuerza de trabajo, lo que tú estudias, lo que yo estudio, lo que yo sé hacer. Vendo esa fuerza de trabajo a estos proletarios, ellos nos contratan y se genera un sistema o un modo de producción, ¿vale? Las relaciones de producción siguen siendo de explotación con base en la propiedad de los medios, que es lo que yo te comentaba. Dicha explotación se convierte en plusvalía, utilidades mismas que son propiedad de los dueños de los medios de producción, entre otras. Luego viene el socialismo, que acuérdate que el socialismo, el comunismo es la etapa que ellos mencionan como la etapa siguiente al capitalismo. Para los marxistas, para los comunistas, para los socialistas, creen que, que, este, que el capitalismo se ha quedado estancado y que el siguiente nivel es el comunismo, ¿no? Socialismo y comunismo pues tienen las mismas bases. Acuérdate que hubo un enfrentamiento entre socialistas y capitalistas durante la Guerra Fría, que es terminando la Segunda Guerra Mundial. Pero pues, enfoquémonos en el tema de qué creen los socialistas. Se desarrolla en el siglo XX como resultado de las guerras y las malas relaciones del capital, de las clases de capitalismo. Por eso te digo, el socialismo, comunismo, socialismo, como quieras ver, surge como este pensamiento, porque acuérdate que el capitalismo empieza a surgir después de, a partir del siglo XV, y las guerras mundiales pues ya se dieron en el siglo XIX, ¿no? Entonces, eh, pues pareciera ser que que pues no hay no hay, ¿cómo decirlo? Pues como una buena aportación del capitalismo durante los siglos donde imperó. Por eso surgen todos estos pensamientos para decir que este pensamiento socialista comunista es el siguiente nivel del capitalismo, ¿no? ¿Qué creen los socialistas? Creen en la propiedad social de los medios de producción. Las clases sociales tienden a desaparecer. Las relaciones sociales de producción son de cooperación, desaparece la explotación por el hombre. Eh, Solo se producen satisfactores, no mercancías, desaparece el desempleo y la inflación totalmente, ¿no? Entonces, eh, hasta aquí le vamos a dejar porque si empezamos con ya temas otros, pero pues quédate con eso del socialismo, que es el tema de como la evolución del capitalismo, donde el sueño de, de los socialistas, o como los conocemos, de los pensadores de izquierda, es que simple y sencillamente desaparezcan las clases sociales, que no haya desigualdad entre las personas, que haya igual de oportunidades y trabajo para todos. Entonces, es por ello que dicen ellos que está por encima del capitalismo, ¿verdad? Ok, chicos, pues nos vemos la siguiente sesión. Recuerden estar haciendo sus tareas, sobre todo ustedes, chicos de economía, porque hay muchas tareas que hay que elaborar cuadros sinópticos y trabajar diferentes cosas que les puse. Y es importante que las vayan haciendo. He recibido la tarea de solo una chica, la verdad no me acuerdo su nombre, pero muy buenas tareas y bueno, pues con ella vamos avanzando como se debe. Y bueno, los demás no se me atrasen, cuídense mucho y nos estamos saludando el siguiente viernes. Hasta luego.